Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 26 al versículo 28. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oramos. Gracias, Dios, por la bendición de estar juntos una vez más. Gracias por el gozo de tener este tiempo con mis hermanos. Y gracias por encima de todas las cosas por tu bendita palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, dada de parte tuya, en tu infinita sabiduría y en tu infinita gracia. Gracias por proveer para nosotros esta lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Gracias también por tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento para ver en tu palabra y entender tu verdad. Queremos, Señor, que tú seas honrado en tu palabra. Permíteme la gracia de explicarla, Señor, con cuidado, de manera clara a mis hermanos, y haz que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros, y que sea tu palabra usada por tu Santo Espíritu, Señor, para llamar a pecadores al arrepentimiento, pero también para edificar, fortalecer y encauzar a tu iglesia conforme a tus buenos propósitos. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios perfectamente santo, lo que significa que Dios está fuera de cualquier clasificación, no cabe en ningún cajón, ni siquiera es posible entenderlo. Rebasa por mucho todo lo que nosotros somos y nuestra capacidad y nuestro raciocinio para poder comprender a Dios claramente. No somos capaces de hacerlo. Ese Dios soberano ha querido revelarse y ha querido darse a conocer, y lo que tenemos en la palabra es la verdad de Dios y la sabiduría de Dios. No hay nadie en el mundo que pueda conocer lo que es mejor para la creación de Dios que el mismo Dios que creó lo que existe. No hay nadie entre nosotros que pudiera discutir con Dios acerca de algo que consideraría que es mejor a lo que Dios establece. Dios es infinitamente sabio, es infinitamente santo. Y en esa perfección de Dios, su santidad, Él ha querido crear algo a lo que nosotros llamamos matrimonio. Y eso es algo que Dios establece, es algo que Dios inventa, no el hombre. La idea del matrimonio, amados hermanos, es la idea de Dios. Y Dios, quien es santo, 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 busca ser adorado en su perfección mediante el matrimonio. Es tan importante que veamos que en el libro del Génesis tenemos un matrimonio o una boda, si lo quisieran ver de esa forma. Lo mismo tenemos en el Apocalipsis. En el libro del Génesis tenemos a Adán y a Eva. Dios los establece, Dios les une. Y en el Apocalipsis tenemos las bodas del Cordero. En el Antiguo Testamento entendemos algo que le llamamos tipología. Tenemos sombras de las realidades que hay en el Nuevo Testamento. Tenemos el Cordero Pascual y luego aparece Juan viendo a Cristo para bautizarle en el Jordán y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se los pongo como un ejemplo. Tenemos a Dios cerrando la puerta del arca de Noé y luego encontramos a Jesús diciendo en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta. Hay tipos, sombras en el Antiguo Testamento y hay cumplimientos en el Nuevo Testamento. El matrimonio
está supuesto a ser una representación de una realidad mucho más grande y mucho más gloriosa. Dios establece el matrimonio porque justamente mediante matrimonios que funcionan de acuerdo al plan de Dios para el matrimonio, Él habrá de ser grandemente glorificado cuando al final de los tiempos cada una de estas pequeñas historias que entre nosotros, siendo representantes de ese matrimonio, en una manera humana, si quiere, terrenal y carnal, habremos de representar la gloria del Evangelio de Cristo en la unión de Cristo con su iglesia. Esa es la realidad. Y aquí hay muchas sombras de esa realidad que estamos supuestos a reflejar y que Adán y Eva fueron los primeros. Por cierto, Adán y Eva fueron el blanco de ataque del diablo, no por una razón equivocada, sino el diablo sabe muy bien a dónde dirigir sus dardos. Este matrimonio iba a representar algo glorioso y justamente ahí tenía que venir el ataque, justamente ahí. Ahora, tengan eso en mente por un momento y piensen que ese ataque ha continuado a lo largo de la historia y se ha acentuado en nuestros días. Hace algunas décadas hemos enfrentado una corriente ideológica que se llama feminismo. Y el feminismo ha cubierto en mucho a muchas iglesias cristianas. De hecho, el efecto del feminismo en las iglesias cristianas ha sido catastrófico. Lo que el feminismo está produciendo en los matrimonios, en las iglesias cristianas, ha sido algo terrible. El ataque del feminismo viene hacia tres cosas primordialmente. La primera de ellas es el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre el matrimonio y sobre todo asunto humano. El feminismo comienza, como muchas de las corrientes ideológicas, despojando a Dios del cuadro, quitando de la escena a aquel que puede decirme qué cosas son correctas y qué no. En realidad, el intento del hombre, fomentado por el diablo desde el Edén, es declarar su independencia de Dios, y el feminismo justamente apunta hacia eso. Tú no necesitas a un Dios que te diga cómo son las cosas, desecha a ese Dios y entonces siéntete en la libertad de elegir tú lo que es mejor para ti, de vivir tú de acuerdo a lo que consideras que es mejor para ti. No necesitas a Dios. Es la misma idea satánica del jardín del Edén, y el feminismo apunta justamente a eso. Saquemos a Dios de la escena. Tú quieres decirle a una persona feminista, ¿sabes? Es que Dios dice en la Biblia, no, espérame un poco, yo no creo en Dios. Dice, tu Dios es una novela. La Biblia fue escrita por hombres. No hay autoridad de la Biblia sobre ningún asunto de la vida. En realidad, están ellas y ellos los que promueven esta agenda, haciendo lo que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Lo que Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos es que Dios se ha revelado de una manera tan contundente a través de la creación que no hay nadie que pueda negar su existencia. Y aquel que se atreve a negar su existencia va en contra de su propia conciencia, que le hace saber que Dios existe. Y cualquier persona que se declara atea sabe en lo más profundo de su ser que está siendo engañada por sí misma, porque no hay un ateo que sea verdaderamente ateo desde un punto de la razón. Es una necedad del corazón. En realidad no es posible asumir que todo lo que ha sido creado, mirándolo nosotros, haya venido de la nada. Una persona una vez burlándose del cristianismo, no me digas que crees en un Dios que hace el mundo en 7 días, en 6 días. No me digas que crees en un Dios de las telenovelas, de gente ignorante que construye un arca y destruye la tierra por un diluvio. No me digas que crees en un Dios que hace llover fuego. No me digas que crees en esa clase de Dios. ¿Qué clase de ignorante cree que un Dios como ese existe? Y recuerdo una respuesta que le fue dada. Entonces no me digas que de la nada surgió algo. No me digas que de lo que surgió de la nada, de repente hubo una gran explosión. No me digas entonces que de la nada, que creó nada, vino una explosión que creó algo. Y no me digas entonces que hay vida inteligente. No me digas que todo lo que podemos ver que funciona en una armonía tan perfecta, con un ajuste fino en el universo, vino de la nada, de la casualidad. No me digas que crees en esa clase de novela. ¿Qué clase de ignorante cree que eso es verdad? Como se dan cuenta, asumir que no existe Dios requiere mucha más fe
que creer que Dios existe. Pero el feminismo en su necedad y todas estas corrientes ideológicas lo que están queriendo es deshacerse de la idea de Dios, porque esa es la autoridad de Dios sobre ellos y ellos no quieren esa autoridad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio entendimiento fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Resulta que el hombre decide hacer Dios lo que no es Dios y luego declararle devoción a lo que no es Dios. Lo mismo que pasó cuando Moisés tardaba en descender del monte y el pueblo se hace un Dios, un becerro de oro y lo adora. Este es el Señor que nos sacó de Egipto. Esa es la necedad del corazón del hombre. Ese es el primer ataque del feminismo. Quitar de aquí la Biblia y quitar de nosotros y quitar de nuestro matrimonio la autoridad de Dios. Pero luego el segundo ataque con respecto del matrimonio tiene que ver con el orden que Dios establece para el matrimonio. Ahora déjenme decir algo antes de explicar esto. La Biblia no defiende el machismo. El machismo es un problema. El machismo es un pecado. La Biblia nunca va a defender esa clase de esposo que se empodera de una manera grosera y de una manera autócrata, exige su autoridad e impone su dominio sobre su esposa. Esa clase de liderazgo no es el liderazgo que Dios establece en la Biblia. Sin embargo, dado que existe esa clase de liderazgo, el feminismo ha reaccionado hacia ello. Pero la reacción ha sido muy equivocada. Porque la idea del feminismo es, dile a toda mujer que no tiene necesidad de quedarse en una casa. Está siendo oprimida por un esposo. No tiene por qué seguir ese molde. Ella puede ser libre. Ella no tiene por qué hacerse cargo de los hijos. Eso es absurdo. Ella es libre. Ella puede hacer lo que le venga en gana. El feminismo le dice a la mujer, vete de tu casa. ¿Por qué habrás de estar sometida a ese patán que está en tu casa? Y ¿saben? No hace mucho escuché a una de estas predicadoras de la prosperidad. Espero que ninguno de ustedes la siga por ninguna red. Ella se llama Yesenia Ten y es una falsa profeta. Ella le decía a las mujeres, tú no tienes por qué quedarte con ese hombre que no te demuestra amor. Dios te dice, yo hago cosas nuevas, vete de tu casa y comienza cosas nuevas. Eso es algo espantoso, es una falsa enseñanza y es la influencia del feminismo llegando a los púlpitos de las mismas iglesias cristianas. Como se dan cuenta, estamos en medio de una guerra terrible. La misma base de la sociedad que Dios establece, el fundamento de nuestra civilización está siendo amenazado por la corriente ideológica diabólica del feminismo. Está bien, el machismo está mal, pero la respuesta al machismo ha venido a estar peor, a disolver el vínculo familiar. Y una de las cosas que ha sido fuertemente atacada es, en segundo lugar, el liderazgo del hombre. El feminismo no está de acuerdo con esto, absolutamente. Y es más, podría ser que algunos de entre nosotros no nos sintamos ahora con valor para decir que Dios estableció al hombre como cabeza. Porque ahora la influencia es tan fuerte que quizá nos sentimos tímidos de defender, de pararnos en un aula con catedráticos de la universidad y decirles, ¿sabes qué? Dios ha puesto al hombre por cabeza de la mujer. Esa idea ahora ya mismo nos hace un poco de, bueno, ¿será verdad esto? Yo quiero decirle que eso es verdad. Y en el orden perfecto del Dios Santo que crea el universo y que tiene derecho sobre todo lo creado, Él estableció que el hombre fuese cabeza del hogar, de la mujer. Dios lo ha establecido. ¿Por qué razón lo digo? Bueno, el hombre es creado primero y luego la mujer. Dios le trae animales a Adán y no hay ayuda idónea para Adán en el Edén. Entonces Dios crea a la mujer. ¿Para qué? Para ser ayuda idónea de Adán. Más adelante vamos a ver cómo todo esto representa el escenario del Evangelio y la unión perfecta de Cristo con la iglesia. Pero el liderazgo del varón está establecido desde el Génesis. La mujer procede del varón. Adán se queda dormido y entonces viene Dios y hace una cirugía y quita una costilla y de esa costilla crea una mujer y luego se la trae a Adán y Adán se queda sorprendido de ver a su mujer. La encuentra exageradamente hermosa. La exclamación de Adán fue, estoy
estaba tan impresionado de ver a su mujer. No había encontrado algo como lo que vio en Eva en ninguno de los animales del huerto, por supuesto. De hecho, todo el plan de Dios era para que Adán mismo se deslumbrara con Eva, el regalo que Dios le da. Esa historia nos cuenta una historia gloriosa, pero tengan esto en mente por un momento. El feminismo está atacando el liderazgo del hombre, pero si usted quiere saber a qué se refiere el feminismo, es como si ellos quisieran atacar esa idea de un cavernícola llegando a golpear con su garrote a una mujer y luego llevándola malherida a una cueva y aprovecharse de ella y después sacarla golpeada de la cueva y dejarla sufrir con las consecuencias del abuso que él ha hecho. Y ellas dicen, el hombre ha inventado el matrimonio para seguir fomentando ese patriarcado opresor. Pero como ya hemos dicho, el matrimonio lo inventó Dios. La idea del feminismo es absurda y les digo por qué. Es como si aquel grupo de cavernícolas hicieran una convención y el presidente de los cavernícolas le dijera al resto de cavernícolas, ¿saben qué? Vamos a inventar una mejor forma de ser opresivos, porque no es suficiente lo que hacemos, seamos más opresivos con las mujeres. Ahora no vamos a hacerle daño a todas las mujeres, vamos a hacerle daño a una sola mujer y la vamos no a tomar aparte para nosotros, sino que también le vamos a proveer todo lo que necesita, la vamos a cuidar, la vamos a guardar, la vamos a amar y vamos a cuidar la descendencia de ella todo el tiempo de nuestra vida. Ustedes saben, el matrimonio no pudo ser un invento de un hombre. Es absurda la idea. El ataque del feminismo es absurdo, porque la idea del matrimonio, como Dios lo plantea, no tiene nada que ver con esa idea del machismo opresor. No tiene nada que ver. Si quieren saber lo que significa el liderazgo del varón, que es el blanco del ataque del feminismo, lo dice Pablo muy claro en Romanos 5. De manera que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Es así? ¿Quién comió el fruto del huerto? Del árbol del huerto. ¿Quién fue? ¿Fue Adán? Bueno, sí fue Adán, pero ¿quién comió primero? Fue Eva. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos. ¿Cómo es posible si fue Eva la que comió? ¿A quién le preguntó Dios, qué has hecho? ¿A Eva? Adán. ¿Sabe por qué? Porque eso significa responsabilidad. El hombre es responsable de su mujer. ¿Qué estaba haciendo Eva sola hablando con la serpiente? Adán no estaba cumpliendo su responsabilidad. Ahora, déjeme decir algo de paso. Si tú, varón, te quejas de que tu mujer no es lo que debe ser de acuerdo al modelo de Dios, entonces te estás apuntando tú mismo. Porque el responsable de tu mujer eres tú. Y si ella no es lo que debe ser, es porque quizás tú no has sido el líder que debes ser para poder cuidar de ella, enseñarla a ella, amarla a ella, llevarla a crecer a ella, lavarla en la palabra a ella, para que finalmente ella sea lo que ella debe ser de acuerdo al modelo de Dios. Así que cada vez que tú te quejas y quieres abandonar el lugar porque ella, lo que estás diciendo es, yo no soy responsable, yo no he hecho lo que debo hacer, yo no la estoy santificando, yo no la estoy lavando, yo no la estoy amando, yo no soy el líder que debo ser. Eso es hablar mal de ti mismo. Eso es hablar mal de ti mismo. Así que, como podemos ver, el feminismo entiende mal el concepto de familia en la iglesia. El siguiente ataque que el feminismo hace es en contra de la paternidad. Porque en esta corriente ideológica resulta que ahora, pues, cada uno es lo que quiere ser, lo que elige ser. Ahora los jóvenes están diciendo, yo soy no binario. Qué cosa tan absurda, por decirlo menos. Dios decide qué es cada uno. Este asunto no es un tema de mi elección personal, es algo que Dios determina. Es Dios quien dice si eres varón o eres mujer, pero no hay más. Cuando Dios crea al hombre, acabamos de leer el 1:26 del libro de Génesis, varón y hembra los creó. ¿Dónde está LGBTQ? No sé qué tan. ¿Dónde está allí? Varón y hembra los creó. No hay más.
No hay más géneros, no hay puntos intermedios. Y quiero ser claro con los adolescentes. Si tú estás diciendo que hay un punto intermedio entre estos dos géneros o algún otro más, aparte de estos dos, estás yendo en contra de Dios, de lo que Dios establece, de lo que el Creador, el Dios soberano que sabe lo que es mejor para nosotros, ha establecido. No te tragues la mentira del mundo, por favor. No lo hagas. El ataque viene en contra de la paternidad, porque dos hombres que se casan no pueden ser padres, porque dos mujeres que se unen en matrimonio no pueden ser madres. Y qué mal que las leyes les permitan adoptar. Pero ellos no pueden de una manera natural ser padres. El problema es que Dios establece el matrimonio y le da un propósito, y lo tengo en Génesis capítulo 2, lo tenemos allí en el versículo 21. No es allí, hermanos. Sí, en el capítulo 2 y estamos en el versículo 23. Esto es ahora: hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios es quien inventa la intimidad en un matrimonio. Es Dios quien la establece, porque mediante eso Dios habrá de cumplir su propósito de llenar la tierra y sojuzgarla, que leíamos justo en el capítulo 1. Dios quiere que el hombre se multiplique. Dios quiere que el varón y la mujer llenen la tierra. Ahora, piensen en eso. No es nada más la multiplicación de una manera biológica. Es que Dios nos ordena a nosotros como creyentes que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No es solamente darlos a luz, es que el propósito de Dios en el matrimonio piadoso es que esos hijos que cada matrimonio tiene lleguen a ser personas que aman a Dios, que sirven a Dios. No es simplemente procrear, es que aquel fruto de la procreación de una unión matrimonial termine siendo cuidado, guiado, para que sean personas que aman a Dios, que sirven a Dios. Ese es el propósito de Dios en el matrimonio. Esta historia se repite con Cristo. Cuando el Señor Jesús está despidiéndose, en Mateo 28, da palabras muy importantes a los suyos y Él les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de mí, de todas las naciones, enseñándoles, les dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia, la ayuda idónea de Cristo, está trayendo a la luz más personas a la imagen de Cristo, porque el plan de Dios de llenar un mundo con personas que reflejan su gloria se está cumpliendo ahora mediante la unión de Cristo, el esposo perfecto, y su ayuda idónea, la cual es la iglesia. Y las personas que nacen de esta unión están ahora reflejando la gloria de Dios en el mundo. La idea de Dios originada en el Edén es ahora retomada en lo que es la realidad de aquella historia, cuál era un tipo. Cristo unido a la iglesia, llenando el mundo de personas que reflejan su gloria. Así que, como pueden ver, este ataque del feminismo en estos tres frentes está haciendo estragos en nuestra sociedad, en nuestra cultura y tristemente en nuestras iglesias. Quiero por un momento meditar en un pasaje que fue escrito en respuesta a personas que estaban unidas en matrimonio con cónyuges inconversos. Aunque ese es el contexto de nuestro pasaje, las lecciones que contiene este pasaje pueden ser aplicadas para cualquier matrimonio, así sea matrimonio solamente de cristianos. Lo que quiero decir, que las lecciones que vamos a aprender acá no van a cambiar si tú dices, es que mi esposo sí es creyente. Vamos a hablar primero hacia las mujeres y vamos a ver algunas cosas que Pedro, el apóstol, escribe en su primera carta, en el capítulo 3. Y mientras ustedes buscan, déjenme le doy un poco de contexto de esta carta. Pedro escribe a creyentes que están siendo objeto de terribles persecuciones, justamente por parte de Nerón. Nerón fue un cruel emperador romano
Él provocó un incendio en Roma, porque él quería edificar Roma de acuerdo a como él quería, de la manera y del gusto que él quería. Era un hombre que era un poco extraviado de sus facultades mentales. Pero después de incendiar Roma, lo que hace él es culpar a los cristianos porque necesitaba de un chivo expiatorio para salir bien librado. Y cuando los cristianos son culpados, hermanos, estaban siendo perseguidos por todas partes. Nuestros hermanos de aquel tiempo de la historia morían como antorchas humanas. No se pueden imaginar una manera más terrible de ser luz del mundo. Los ataban untados con brea en palos para iluminar las calles, prendían fuego a ellos estando vivos. Eso era algo terrible. Y Pedro escribe a esta generación de cristianos para traerles consuelo. En el capítulo anterior a nuestro capítulo, que es el capítulo 3, él les había dicho varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 11 les dice: yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y ahí está la culpa que había sobre ellos por parte del imperio, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ustedes como cristianos, en medio del sufrimiento injusto que hay sobre ustedes, vivan correctamente, para que al final le puedan poner una mano en la boca de aquellos que hablan mal de ustedes. Por causa del Señor. Escuchen, hermanos, el versículo 3 es genial. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo que dice Pedro es algo que nos debería de mover en las actitudes que tenemos hacia las esferas políticas. Yo no sé cómo ven a nuestro presidente acá. No sé si bien o mal. No sé qué piensan del partido que está gobernando nuestro país, pero quiero decir algo. Lo mismo que Pedro dice: por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Cuando está Pedro mencionando a los creyentes que sufrían la persecución de Nerón, les dice: por causa del Señor, sométanse a Nerón. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hemos sido tan contaminados de la corriente de este mundo que cuando sufrimos injusticia como cristianos, usualmente nuestra respuesta es: nos vamos a manifestar, vamos a protestar, vamos a salir a las calles con pancartas, vamos a renunciar a la situación que tenemos, nos vamos a quejar, vamos a abandonar, vamos a hablar mal, vamos a, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pedro le dice a los creyentes que cuando sufres injustamente es exactamente el mejor momento de responder bien. Porque si respondes bien, estarás glorificando a Dios. Tengan esto en mente. Lo hacemos no porque nuestro presidente sea digno de nuestra sujeción y de nuestro respeto. Pedro va a decir más adelante: honrar al rey. Lo hacemos no porque sea digno Nerón de nuestro respeto. Lo hacemos, al inicio del versículo 13, por causa del Señor. Si usted tiene problema con la autoridad que Dios establece, entonces usted tiene problema con Dios. Y eso aplica para todo. Si tú tienes problema con los padres que Dios te dio, entonces tú tienes problema con Dios. Si tú tienes problema con el esposo que Dios te dio, entonces tienes problemas con Dios. Me refiero en cuanto al tema de la autoridad. Si tú no respetas la autoridad que Dios pone, entonces no estás respetando a Dios. Si tú tienes problema con el pastor que Dios establece para su iglesia, entonces estás desafiando a Dios. Por causa del Señor. Vean el versículo 15, es maravilloso, del capítulo 2, porque esta es la voluntad de Dios. Escuchen, hermanos, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego va a dirigirse hacia los criados en el versículo 18. Y en el versículo 21 nos da la razón de esta exigencia. Vean, hermanos, pues para esto fuisteis llamados. Pedro, ¿no estás entendiendo mal las cosas? No, ustedes fueron llamados para sufrir injustamente y responder correctamente ante el sufrimiento injusto. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo le pregunto, hermano y hermana, el sufrimiento terrenal que Cristo tuvo en esta vida,
durante los años de su ministerio, ¿fue algo justo? Es decir, ¿él se merecía eso? Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Él era inocente. Dios le hizo pecado. Él recibió el castigo de nuestro pecado sobre él, pero él era inocente. Él sufrió injustamente y lo hizo porque nos amó, porque quiso salvarnos. Y lo que está Pedro diciéndonos es, mira a Cristo. Cuando te esté costando este tema de la sumisión, cuando te esté costando este asunto de la sujeción a tu esposo, que es el caso del capítulo 3, entonces mira a Cristo. Mira a Cristo. Tú no puedes como mujer utilizar la mala conducta de tu esposo, la falta de liderazgo de tu esposo. No puedes como mujer utilizar todo lo malo que puedas ver en tu esposo para entonces negociar o condicionar tu obediencia y tu sujeción. La única excepción a esta regla es cuando tu esposo te está guiando a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. En ese caso tú puedes decirle, perdóname, te amo mucho, te he mostrado que te respeto siempre en todas las cosas, pero Dios me dice aquí que esto no está bien y no lo voy a hacer. Y si vas a hacer algo, no sé, pero es lo que yo voy a hacer, es obedecer a Dios. Es la única excepción. Si Él no es lo que debe ser, no te exime a ti de tu responsabilidad. Cristo sufrió injustamente y Él nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, el punto de Pedro es esto, en tres ejemplos, sufrir o en tres afirmaciones. Sufrir injustamente trae consigo la aprobación de Dios. Esto está en el versículo 19. Nuestro sufrimiento gozoso en medio de la injusticia abre puertas al evangelio. Lo vamos a ver. En tercer lugar, fuimos llamados a hacer lo bueno sufriendo y haciendo eso imitamos a Cristo. Versículo 21. El sufrimiento injusto, hermanas y hermanos, no es un problema, es una gran oportunidad para glorificar a Dios. Más importante que nuestro sufrimiento es el nombre de aquel a quien representamos en el mundo, eso es la verdad. Ahora, le voy a dar a las hermanas tres implicaciones de lo que Pedro escribe en el capítulo 3. El versículo 1 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. De la misma manera que venía hablando acerca de la conducta de los criados, acerca del respeto del rey, acerca de sufrir injustamente, de la misma manera, dice, ¿tienes un esposo inconverso? Entonces, por la misma razón, por la gloria de Cristo, por el ejemplo de Cristo en el sufrir injustamente, está sujeta a tu marido, por la misma razón. Para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. Ahora, Pedro no está diciendo que no deba ser predicada la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no puedes ganar a un inconverso solamente por tu ejemplo, tú tienes que predicarle el evangelio. De hecho, Pedro entiende eso perfectamente porque dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Tiene que haber palabra, pero el punto de Pedro no es una guerra de palabras en el matrimonio, cuando al mismo tiempo hay un conflicto de respeto, de autoridad, de sujeción. ¿De qué sirven entonces tus palabras? Pedro dice, si tú habrás de ganar a tu esposo para Cristo, lo tendrás que hacer de otra manera. ¿Cómo? Mediante tu conducta, mediante tu sujeción. Pero quiero aclarar algunas cosas acá. La mujer no está llamada a sujetarse a todos los hombres en general. La mujer está llamada a sujetarse a su marido, a su marido. La autoridad masculina, hermanas, es mandato de Dios, principalmente para el hogar. Pero lo hacemos por causa del Señor, porque Él es digno, porque Él es el que sabe lo que es mejor. Y dicho sea de paso, tengo poco tiempo para explicarlo, pero solo les diré así, hermanas, el hecho de que Dios haya puesto al varón como cabeza no te hace a ti menos valiosa delante de Dios. Esto no es un tema de valor, es un tema de orden. Eso no rebaja en valor a la mujer en absoluto. Esto es un tema de orden. Cristo, quien es igual al Padre, en esencia, en naturaleza, en poder, en voluntad, en autoridad, se sujeta
voluntariamente al Padre. Eso no le hace menos. Así también las esposas. Hermanas, el Evangelio es proclamado por medio de la sujeción, pero el Evangelio también es confirmado sin palabras mediante el respeto. Vea lo que dice. Ellos podrían ser ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y adelante dice, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No dice casta e irrespetuosa, sino casta y respetuosa. La palabra casta tiene dos sentidos en el castellano. Significa pura, pero con referencia al comportamiento de las mujeres también denota pureza sexual. Y quiero explicarles que en el contexto de los matrimonios que se vivían bajo el imperio, había mucha promiscuidad. Y lo que está diciendo Pedro es que las hermanas deben de ser un ejemplo en pureza sexual. ¿Es necesario hablar de eso en nuestros tiempos? Usualmente se daban esta clase de exhortaciones a los hombres. Pero en el mundo en el que estamos, las mujeres están sufriendo el mismo ataque en contra de la pureza. Las redes sociales, los medios de comunicación, están bombardeando a nuestras mujeres también para pecar con la vista. Hay ahora mujeres que están siendo esclavas de la pornografía. Hay mujeres que están entregándose a pasiones deliberadamente, porque parece que eso es algo muy normal. Cuidado, hermanas. Usted puede ganar a su marido al tener una conducta casta, y eso habla mucho del ámbito sexual, de la pureza sexual. El beneficio de la sumisión se demuestra en la manera en que los esposos son afectados para con Dios. La sumisión de una esposa, hermanas, es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Saben, no deberías de tratar de cambiar a tu esposo mediante la fuerza de tus palabras, sino mediante la fuerza de tu ejemplo, de una vida casta, de una vida de respeto. Es respeto la palabra que utiliza Pablo en la exigencia que hace hacia las esposas en Efesios capítulo 5. Y no voy a leer todo este pasaje, pero lo que hace Pablo cuando escribe los Efesios da una lista larga de responsabilidad a los varones. Y al final, después de que dice que el varón debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, va a decir Pablo, y la mujer respete a su marido. Hay un encargo. No le dice Pablo a la mujer en Efesios que tenga que amar a su esposo de una manera tal, pero le dice respétalo. Y ustedes, amadas hermanas, están luchando con algo que Dios anticipó desde el Génesis, después de la caída. Tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. ¿Sabe qué quiere decir? Tú vas a querer gobernar a tu marido. Hermanas, sé que esa es su lucha. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero eso es parte de lo que vino con el pecado entrando al mundo. La mujer quiere sobreponerse a su marido, quiere gobernar a su marido, va a usar armas sutiles, no siempre va a usar el poder o la imposición, pero ellas tienen sus estrategias para que su voluntad sea hecha. Y cuidado, hermanas, con no identificar esa intención de sobreponerse a su marido, de gobernar a su marido, de hacer algo que humille, denigre el papel de su marido. Cuidado con las palabras, porque ahí están faltando a la única instrucción que, de acuerdo a lo que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, da a las mujeres. La mujer respete a su marido. Dios te dice a ti, respeta a tu marido. Y solamente una mujer verdaderamente cristiana puede entender esto y puede vivir esto. Porque el mundo nos dice, mira, si él te hace tal cosa, hazlo. Peor. Te paga con una moneda, devuélvele lo mismo. Eso es lo que el mundo nos dice. La mujer respete a su marido. Es que solo si se lo merece, no, aunque no se lo merezca, respétalo por causa del Señor. Es que es un grosero conmigo, respétalo por causa del Señor. Es que no trae dinero para las cosas necesarias. ¿Cómo le voy a respetar si yo soy la que tengo que ir a trabajar? Respétalo por causa del Señor. Respétalo. Tu conducta respetuosa podrá
ser un arma muy poderosa en que ese hombre llegue a conocer a Cristo, para que ese hombre llegue a conocer a Cristo. Lo que estamos diciendo es que el Evangelio es confirmado sin palabras mediante el respeto, mediante la sujeción, pero también el Evangelio es confirmado sin palabras mediante un corazón transformado. Vean lo que dice el versículo 3, hermanas. Creo que esto será algo difícil para ustedes. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Quiero leerles alguna información que tengo acá. Hay muchos epitafios sobre tumbas de mujeres que notaban que su ocupación era peluquera. Desde el tiempo que Pedro escribe esto. Algunos autores, hay uno que se llama Juvenal el Satírico. Él dice que de los extremos de la preocupación por el peinado perfecto, él lamenta, tan importante es este asunto del embellecimiento, cuán numerosas son las gradas y los pisos amontonados el uno sobre el otro sobre su cabeza. Lo que está diciendo Juvenal es que había mujeres que se estaban fabricando peinados ostentosos, el famoso chongo que se hace, pero era como que un edificio, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Barclay dice, en el mundo en que vivía Pedro, las mujeres arreglaban y pintaban su cabello frecuentemente. También usaban pelucas, especialmente pelucas rubias con cabello importado desde Alemania. Es que esto de la vanidad en la mujer no es un asunto de nuestros días. Eso siempre ha estado allí. Jeff Pollard escribe, las mujeres cristianas deben controlar conscientemente sus corazones y sus pasiones en lugar de ataviarse exageradamente con ropa costosa, con ropa sensual. Cuando una mujer es modesta, no llama la atención sobre sí misma de forma equivocada. Su indumentaria no dirá sexo, orgullo ni dinero, sino dirá pureza, humildad y moderación. Yo le pregunto a usted, hermana, ¿qué es lo que dice su vestido? ¿Qué es lo que dice su ropa? ¿Qué mensaje comunica? ¿A qué clase de persona usted quiere atraer con la manera en que se muestra? No sea que se encuentre atrayendo a la persona equivocada. No sea que se encuentre llamando la atención de las personas equivocadas. ¿Qué comunica su apariencia? Vean que Pedro está hablándole a mujeres cristianas que tienen maridos inconversos. Tú no puedes ganar a tu marido inconverso si no eres un testimonio en la manera en cómo te vistes. Hasta ahí se va el evangelio. Hasta ahí repercute tu fe. Ay, es que a mí no me gusta esa ropa que es así. Parezco monja. Ay, es que a mí esos vestidos largos, no. Es que a mí esa ropa que no es ajustada, no me gusta. Bueno. Volvemos al principio de lo que decíamos en esta conferencia. Tú puedes tomar en serio la palabra de Dios o puedes tomarla como sugerencias, pero eso habla de quién es Dios para ti. Si tú vas a estar en la iglesia de Cristo, esto es ley sobre tu vida. Esto no son sugerencias. Esto no son, bueno, a ver si puedo, a ver si me gusta. Si no, bueno, no, esto no son sugerencias. Esto es la voluntad de Dios para ti. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Vean versículo 4, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. En primer lugar, Pedro afirma que la manera en que una mujer se viste exhibe con ello el tipo de respeto que le tiene a su esposo. Así como te vistes, así respetas a tu esposo. Si lo que te importa es que los hombres te vean, te admiren en la calle, no estás siendo respetuosa a tu esposo. No lo está haciendo en absoluto. Pero él no está trabajando, no lo estás respetando. Y el vestido, amadas hermanas, no es algo que Dios exige para la reunión aquí. No, es para la vida ya. Es que en la iglesia se exige que uno vista bien, pero fuera de la iglesia ya me puedo poner ese short, ya me puedo poner esa blusa, allí ya es otra cosa. No. Ahora, hermanas, yo sé que hay algunas solteras y podrán decir, bueno, no estoy casada. Gracias a Dios. ¿Y qué vas a hacer cuando estés casada? ¿Qué vas a hacer con tu guardarropa? ¿Vas a enfrentar conflictos ahora por la manera en que te vistes?
¿Por qué no ganas castidad ahora? ¿Por qué no ganas ese incorruptible espíritu ese incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible? ¿Por qué no comienzas a trabajar en ello? Y el día que te cases, no tendrás un conflicto. Es más, la manera en que te vistes ahora podrá atraer a la persona correcta si tu vestimenta tiene más que ver con un espíritu afable y apacible que con un vestido costoso que atrae las miradas. ¿A quién quieres para la vida? Y ahí me refiero a las señoritas. ¿A quién quieres como compañero de vida? ¿Al que solamente va a admirar tu cuerpo? ¿O a un verdadero hombre de Dios que admira las virtudes espirituales que hay en ti? Eso es lo que está en juego. Sé que el tema de la belleza es una preocupación constante para ustedes. Siempre he dicho, y lo digo por mi familia. Yo tengo 2 hijas y mi esposa, 2 hijas adolescentes. Sé que cuando una mujer está frente al espejo, el tiempo deja de correr y no existe espacio ni nada más. Aunque no voy a hablar mal de ellas son una gran bendición y han aprendido esto mismo. Pero lo que Pedro quiere afirmar es que la belleza verdadera, hermanas, viene del corazón. No es algo que vistes, es algo que eres. Por ahí una escritora escribió una vez y dijo: amo a las personas ancianas, aquellas personas que la belleza nunca se fue de ellas, sino que se mudó de su rostro a su corazón. Es una manera hermosa de verlo. Pedro está diciendo que la belleza verdadera no es algo que vistes, sino algo que eres. No es algo que compras, es algo que te es dado por gracia mediante tu unión con Cristo. ¿Cómo desarrollas un espíritu afable y apacible? Mediante tu unión con Cristo. No hay otra manera. No es algo, la belleza, que consigues en una tienda, sino mediante tu vida de oración y de comunión con Dios. Y aunque esa clase de adorno para muchas de ustedes no parezca algo muy valioso, y no lo es en realidad a los ojos del mundo, pero su valor es inmenso a los ojos de Dios, porque en ello la gloria de Dios resplandece. Una mujer cristiana marca una diferencia, se ve distinta. Dice Pedro que esto no es nuevo. Se va a ir hasta Génesis. Vean el versículo 5. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro les recuerda que no las llama a un nuevo estándar, sino algo que fue real desde el principio del tiempo de Sara. Es interesante, dice Pedro, que ellas esperaban en Dios. Cuando las mujeres se someten a sus maridos y se adornan como mujeres piadosas, ellas demuestran su fe poderosamente. Ay, es que si no me he visto así no llamó la atención de ellos, y entonces ¿cómo me voy a casar? Bueno, Sara esperaba en Dios. Ella obedecía a esto. Este es el estándar. Una mujer que confía en Dios. Una mujer no piadosa, alardea en la manera en que ella controla, manipula a su marido, pero una mujer piadosa confía en Dios y está sumisa. Y esto es lo que era Sara, quien es usada como un ejemplo acá. Sara le llamaba a Abraham Señor, y eso habla de mucho, mucho respeto. Habla de honor, habla de obediencia. Hermana, anuncia el evangelio por medio de la sujeción, anuncia el evangelio mediante palabras de respeto, anuncia el evangelio, confirma el evangelio mediante un corazón transformado y no mediante una manera externa de llamar la atención. La meta de una mujer piadosa es traer gloria a Dios, pero si ustedes piensan, bueno, se acabó la conferencia y no dijo nada en contra de nuestros esposos, ellos necesitan oír algo, vean la manera en que Pedro cierra acá. Dice el versículo 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es demasiado lo que hay en este versículo. Solamente voy a tocar algunas cosas. Vivan igualmente con ellas. ¿A qué se refiere? A la conducta casta y respetuosa. Respeta a tu mujer, sé casto también. Ten una manera de vivir que sea pura, sé puro en tu manera de andar. Tú no puedes andar coqueteando allá afuera con otras personas. Tú debes de ser casto también.
Respeta a tu mujer de la misma manera, igualmente. Y luego dice, vivid con ellas sabiamente. Esta palabra proviene de la idea de hacer exégesis. ¿Saben lo que es exégesis? Lo que hacen los pastores cuando predican, o por lo menos la mayoría de ellos, o quizá algunos pocos. Meterse al texto tan profundamente para entender lo que el texto dice. Pedro está diciendo, tú necesitas ahondar en el corazón de tu esposa y conocer tan profundamente a tu esposa para que hagas de ella el objeto de tu estudio, si lo quiere ver así. Tu misión es hacer feliz y complacer en todo sentido a esa mujer a quien Dios te dio por esposa. Esa es tu tarea. Entonces tienes que vivir con ella sabiamente. Hay gente que tan cautivados están de alguna ciencia que van y estudian una licenciatura y luego van y sacan una maestría y luego hacen un doctorado y se hacen expertos en un área. El llamado aquí es que seas un hombre sabio, que conozcas todo lo que puedas conocer de tu mujer, que puedas entender lo mejor que puedas hacerlo a tu mujer. Y no crea aquello del mundo, de que es incomprensible, que entender una mujer es una tarea perdida, que eso no tiene manera de consumarse. Bueno, entender a todas las mujeres va a ser muy difícil, pero creo que Dios nos ha dado una mujer a los que somos casados para poder conocerla a ella. ¿Sabes qué le preocupa? ¿Sabes qué cosas le quitan el sueño? ¿Sabes de su estado de salud? ¿Sabes si está creciendo en parecerse a Cristo? ¿Sabes cuáles son las luchas que tiene en lo espiritual? ¿Sabes cuáles son los pecados con los que ella combate? Estás continuamente preguntándole a ella cómo va en su lucha con ese pecado que tú sabes de ella. ¿Sabes qué ropa le gusta? ¿Cuáles son sus colores favoritos? ¿Sabes qué tipo de flor prefiere? ¿Sabes cómo le gusta su casa? De verdad, sabes todos estos detalles porque es tarea de todo esposo cristiano, siendo un líder de acuerdo al modelo de Dios, no de acuerdo al machismo del mundo. Es nuestra labor conocer a nuestra esposa. Es nuestra obligación delante de Dios. No estamos aquí siendo cabeza para decirle, ya llegué del trabajo, vieja, tráeme un vaso de agua y la cena. Ser líder de acuerdo a Dios es, te traje estas flores, te traje esta blusa, vamos a orar, mira, no te preocupes por hoy, yo voy a hacer la cena. Eso es ser líder, eso es ser líder. Y para ser honesto, hermanos, en esa lucha estoy con usted, para que no se sienta que está solo en esta lucha. Todos como varones necesitamos aprender a ser esa clase de líderes en nuestro matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Porque eso es justamente lo que Cristo hace con su iglesia. Él apacienta a su iglesia. Él ama a su iglesia. ¿Recuerdan cuando está Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia y le dice el Señor Jesús en esa aparición, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pudo haberle dicho, bueno, espérate, yo no sé quién eres tú, pero yo estoy persiguiendo a la iglesia. El Señor Jesús protege a su iglesia, ama a su iglesia. El daño que le hacen a su iglesia se lo hacen a él. ¿Qué tan unido eres a tu esposa cuando alguien está haciéndole algún daño? ¿Qué tan solidario eres con ella cuando ella es ofendida? ¿Qué tanto exiges respeto para ella y guardas ese respeto? Hay demasiadas cosas. Ahora, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y eso quiere decir, Pedro, hermanos, que las mujeres son susceptibles, son sensibles, son un vaso frágil. No sé si alguna vez se rompió una copa en su mano mientras la lavaba en la tarja. Bueno, a mí me ha pasado un par de veces. Gracias a Dios no logré cortarme. Pero ese cristal es tan delgado que es muy fácil romperlo. Así es el corazón de una mujer. Una palabra áspera, una actitud áspera, la hiere, la lastima.
Y tu problema no es con tu mujer, tu problema es con Dios. No estás adorando a Dios que te exige demostrar que le conoces mediante la forma que tratas a tu mujer. Hay un predicador famoso que dice que no me venga a predicar a alguien que no respeta a su mujer. No tiene nada que decirme. Si una persona, cualquiera que sea, resulta que es el más servicial, el más participativo, el que en todo quiere trabajar en la iglesia, pero en su casa es un ogro con su mujer, esa persona no tiene derecho de hacer nada en la iglesia. Esa persona está descalificada para servir en la iglesia de Cristo. Si está deshonrando a Cristo al no amar a la persona que tiene frente a sí, no tiene derecho de hacer nada aquí. No tiene derecho. Hay una cosa más. Debes de considerar como varón que tu esposa es coheredera de la gracia de la vida. Esa mujer que vive contigo es una hija de Dios. La sangre de Cristo fue derramada por ella. Ten cuidado. Los que tenemos hijas, sabemos que no se puede medir una reacción cuando alguien le haga daño a tu hija. Si yo voy en la calle y alguien le hace daño a mi hija, yo no sé. Yo no sé qué voy a hacer, honestamente, hermanos. Pero yo no lo voy a permitir. Y lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Lo que dice Pedro acá es que consideres que tu esposa es una hija de Dios. Y cada vez que estés tentado a hablarle de una manera, considera esto. Dios está a favor de la que es su hija. Cada vez que estés castigándola con el látigo de tu desprecio, considera esto. Dios es el padre de ella que está ahí contigo. Y lo que hagas a ella, estás haciéndolo en contra de aquel que es su padre. Y si quieres verlo de otra manera, estás yendo en contra de aquello que Jesús compró con su propia sangre. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Tú no puedes tratar mal a alguien así. No puedes, no debes hacerlo. Sé que nuestro pecado muchas veces nos traicionará, sé que algunas veces terminaremos haciéndolo aún sin quererlo, pero tengamos consciente esto, le faltamos a nuestro Dios cuando le faltamos a nuestra esposa. Y luego dice al final que tus oraciones no tengan estorbo. Si tú no cumples esto, entonces ¿qué haces orando? Si tú no estás viviendo con ella sabiamente, si tú no le estás dando honor como un vaso frágil, si tú no le estás considerando como coheredera de la gracia de la vida, si tú no estás haciendo todo eso con tu esposa, ¿qué haces orando? Dios simplemente dice, no escucho nada, no escucho nada. Se establece una barrera entre el cielo y nosotros. No hay forma de que tengamos nuestra comunión con Dios si con nuestro prójimo más inmediato no estamos teniendo una comunión correcta. No hay manera que amemos a Dios y no amamos a nuestra esposa. No hay forma. Dios cierra sus oídos a tus oraciones. Es terrible. Desobedecer a Dios en este ámbito es algo terrible. Ahora, yo les decía en el principio que el matrimonio simplemente cuenta una historia. Y la historia es esta. A una iglesia imperfecta, Cristo quiso salvar. Lo hizo mediante el sacrificio de sí mismo. Cristo se entregó voluntariamente. Cristo no reservó nada de sí por el amor que tenía a los que Él quiso salvar. Y nosotros debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos amar a nuestras esposas santificándolas con la palabra como Cristo santifica a la iglesia. La imagen que cada matrimonio bíblico representa es la imagen de Cristo amando y salvando a su iglesia. Si cumplimos el rol que Dios establece para nuestro matrimonio, estamos contándole al mundo una historia que el mundo no conoce. Porque esta realidad tan preciosa ilustra a Cristo y a la iglesia. Hay distintos modelos de matrimonio en el mundo, pero el matrimonio cristiano cuenta una historia. La historia de Cristo muriendo por los pecadores. Y termino diciendo esto. Si usted no es un hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo,
Si usted no ha venido arrepentido en fe a Cristo, para que le salve, obedecer esto es imposible. No quiero hacerle sentir que usted puede cumplir esto. No quiero ponerle una carga moral sobre sus espaldas. Si usted no está en Cristo, esto no se puede vivir. Y no estoy diciéndole que entonces se resigne y siga viviendo como vive. Lo que le estoy diciendo es, venga a Cristo. Venga a Cristo ahora en arrepentimiento y fe. Venga a Cristo y disfrute de esa salvación que por gracia Él le da al pecador arrepentido. Venga a Cristo. Ponga toda su confianza en Él. Deje que Él transforme su corazón. No endurezca su corazón delante de Dios. He aquí hoy es el día aceptable, he aquí hoy es el día de salvación. Venga arrepentido a Cristo, venga arrepentida a Cristo. Confiese sus pecados a Cristo y reciba por fe esa salvación que Él da. Porque Él dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él puede hacerte a ti nacer de nuevo y puede hacer que tú venzas sobre todos esos hábitos y sobre todas esas conductas que están ofendiéndole a Él y están ofendiendo a la gente que está alrededor de ti. Tú no tienes que vivir esclavo a todo eso toda la vida. Ven a Cristo, Él te puede dar una vida nueva. Él dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Sin Cristo solamente vas en camino descendente hacia la condenación, haciéndote daño a ti mismo y haciéndole daño a los que están alrededor de ti. Cristo puede hacer que todo esto cambie. ¿Por qué habrás de ser tan necio? ¿Por qué habrás de desafiar al mismo Dios a quien le habrás de dar cuentas? No lo hagas. No te puedes permitir pasar un día más alejado de Cristo. Ya ven a Cristo. Entrégate a Cristo. Si en el pasado sucedieron cosas que te hicieron daño, si has sido contaminado, manchado por mal ejemplo de malos cristianos, nada de eso vale la pena. Cristo es confiable, Cristo es fiel. Así como lo dice Pablo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aun si todos los cristianos estuviéramos mal, Cristo es fiel y su palabra es fiel y las promesas en Cristo son en el sí y en el amén. Si Él dice que el que viene a Él le da vida, Él lo hace. No tienes razón alguna para no acudir a Él. El escritor de Hebreos dice, vayamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De allí, de ese trono, fluye la gracia de Dios, fluye el perdón. Él dice, Pedro lo va a recordar, el Señor no retarda su regreso como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, dice Él. Porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy tienes la oportunidad. No sabemos si mañana la tengas, pero hoy puedes venir a Cristo y serás recibido por Cristo. Porque el que a mí viene, dice nuestro Señor, yo no le echo fuera. Acompáñame a orar. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra y gracias por el ejemplo tan maravilloso que nos das en el matrimonio, de la historia tan gloriosa de cómo tú, siendo perfecto, has dado a tu amado Hijo para entregar su vida, para amar, para salvar a cada uno de los pecadores, a esta su iglesia. Gracias, Señor, porque tú has redimido a tu pueblo y tú estás santificando a tu pueblo y perfeccionando a tu pueblo, y un día seremos participantes de las bodas del Cordero. Un día habremos de estar unidos en una comunión perfecta, llena de gozo, sin pecado, con nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a luchar por contar esa historia en nuestros matrimonios. Que mis hermanas aprendan a vivir en sujeción, en respeto y de una manera que te honre con sus maridos. Y que mis hermanos y yo aprendamos, Señor, a vivir con ellas sabiamente, a respetarlas, a cuidarlas como un vaso frágil, a reconocerlas como coherederas de la gracia. Señor, déjanos contar el Evangelio con matrimonios fieles que ilustran este mismo Evangelio
y llama, Señor, a pecadores al arrepentimiento, si en tu gracia así lo quieres, Señor. Señor, sabemos que hay hermanos y hermanas que sufren porque están incompletos aquí, porque solo uno busca tu rostro, pero no el otro. Yo te ruego, Señor, en tu gracia, Señor, une a estos matrimonios en una sola fe, que juntos, con todo gozo, busquen tu rostro, Señor, y glorifícate así, Señor, mediante esta iglesia, dando testimonio a un mundo corrompido de tu poder al unir a familias, al sanar a familias, al bendecir a familias con el milagro maravilloso que tu evangelio hace en nuestros corazones, transformándonos desde dentro. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.